Dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, el señor Roberto Salvarezza, que es científico, investigador superior CONICET y 2 veces presidente de ese organismo. Se especializa en el área de nanociencia y nanotecnología y actualmente ejerce como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Bienvenido, señor ministro, es un honor para todas las personas que forman parte de CPI darle esta bienvenida esta noche. No, por favor, un gusto estar con ustedes y acompañarlos. Bueno, Roberto, la verdad que muchas gracias y es un honor poder contar con su participación. Le queríamos preguntar a usted, ¿cuál es la importancia concreta de haber pasado Ciencia y Tecnología de Secretaría a Ministerio y cuáles son las consecuencias directas que tiene esto? Bueno, ustedes saben que la Argentina vivió un crecimiento en el sistema de ciencia entre el 2003 y el 2015, partió de una situación muy compleja, sin embargo, con una visión muy clara de Néstor y Cristina, se fue afianzando el sistema de ciencia, tanto en el número de investigadores, el financiamiento, y en ese crecimiento era natural la aparición del ministerio, ¿no? El ministerio por allá, por el 2008, un ministerio que sirvió yo diría, para jerarquizar el rol de la ciencia en el Estado y tuvo una enorme repercusión en la comunidad científica. Lamentablemente, en el 2015 termina este ciclo y comienza un ciclo de retroceso para la ciencia nacional, que comenzó con un desfinanciamiento del sistema y de la misma manera que había crecido y había llegado al ministerio, de la misma manera el gobierno de Mauricio Macri se dedicó a retroceder el sistema y sacarle esa categoría de ministerio, ¿no? La verdad que fue un golpe simbólico, muy importante para toda la comunidad y una promesa de campaña, tanto de Alberto como de Cristina, de que ese ministerio iba a recuperarse, que la ciencia iba a tener que tener la jerarquía que había tenido en la etapa anterior. Y la verdad que se cumplió esto, ustedes saben, el 10 de diciembre recuperamos el ministerio y este hecho simbólico también fue acompañado de una vuelta de la ciencia en el lenguaje de la política, ¿no? La ciencia pasó a ser nuevamente un elemento de yo diría, de esta visión que tenemos nosotros de que la ciencia, la tecnología impacta positivamente en la sociedad y está presente ahí, en la política y en el Estado. Desde el punto de vista práctico, aparte de lo simbólico, es el hecho de poder estar en contacto directo con el Poder Ejecutivo, con el Presidente de la Nación, con todos los ministros, discutir con ellos las políticas, discutir de qué manera el sector de ciencia y tecnología contribuye en distintos aspectos que hacen a aspectos de educación, aspectos ambientales, aspectos que hacen a lo productivo, aspectos que hacen a salud, como seguramente va a salir a lo largo de las preguntas, pero creo que esta situación de poner nuevamente el Ministerio de Ciencia en la realidad de los argentinos es un logro muy importante para nuestro país. Bueno, en ese sentido, preguntarle, señor ministro, ¿qué podemos entender, ¿no? Desde un costado más filosófico, ¿qué podemos entender por conocimiento y cuál es el rol del desarrollo de las tecnologías en la innovación en relación a la soberanía nacional? ¿Cómo puede apropiarse la sociedad del conocimiento que se genera desde el Estado y cuál es el rol también de las universidades en esto? Bueno, este es uno de yo diría, de los grandes desafíos de la Argentina, ¿no? De la ciencia argentina y también de la sociedad, porque creo que un sistema que tiene un reconocimiento internacional, porque tiene excelentes universidades muy potentes, de las más tradicionales hasta las nuevas, ¿no? Aquellas que fueron creadas por Néstor y Cristina, que fueron todo un logro. Toda esta realidad, esta jerarquía, los organismos de ciencia como INTA, INTI, CONICET, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, todo ese conglomerado científico que lo que hace es producir conocimiento, realmente tiene una dificultad en que la sociedad pueda apropiarse. Y un ejemplo
típico es cómo un organismo como el CONICET aparece en los rankings de las instituciones de ciencia y tecnología, cuando no es lo más característico de este organismo, y aparece justamente porque aparece citado en patentes de otros países. Y eso muestra nuestra dificultad. Otros países utilizan nuestro conocimiento para transformarlo en bienes que hacen al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico, mientras que nosotros muchas veces perdemos esa capacidad. Ahí está, yo diría, la clave que tiene hoy, el punto clave, cómo la sociedad es capaz de apropiarse de ese conocimiento. Y por otro lado, poner también en discusión este tema de la soberanía, ¿no? Gran parte de la soberanía de los países y de las sociedades hoy en día está en el dominio de las tecnologías. Eso está claro. Cuando un país no desarrolla tecnología es un país dependiente. Y lo vimos durante la pandemia, ¿no? Había que salir a buscar y depender de otros países para traer insumos, si no nuestro país no tenía garantizada la salud de los habitantes. No podíamos hacerlo en nuestro país. Y ustedes habrán visto casos de piratería de aviones con países que se apropiaban de respiradores o de insumos médicos cuando eran transportados de un lugar a otro, ¿no? Entonces este mundo que se nos pintaba tan globalizado, que nos parecía un mundo que se encadenaba perfectamente, cuando aparece una crisis, cada uno sale con él más o menos, sálvese quien pueda, cierra las fronteras y trata de proteger a sus habitantes. Por eso es tan importante el tema de apropiarse del conocimiento y transformar ese conocimiento en soberanía y en bienes concretos que hacen al bienestar de la sociedad. El rol de las universidades, como los organismos de ciencia, son en esto centrales, son los actores, aquellos que lo ejecutan. Yo le quería preguntar, y en base a lo que viene desarrollando con sus respuestas, la actitud de un Estado presente, justamente en ciencia y tecnología, y en el transcurso del mes van a ocurrir dos hechos muy importantes. Uno es el segundo lanzamiento del satélite argentino, y otro también es un destino de unos fondos de 745 millones al Ministerio, y nos gustaría saber que nos cuente de ambos proyectos, acerca del satelital y en qué se va a desarrollar ese dinero, en qué proyectos se van a ejecutar. Bueno, primero voy a contestar la segunda parte, diciéndole a ustedes que desde el 10 de diciembre el gobierno tuvo aparte de la vuelta del ministerio, tuvo hechos concretos muy significativos de inversión en el sistema de ciencia, ¿no? Llevar las becas de un estado de estar por debajo de la línea de pobreza a terminar en junio con un programa de mejoras implicó una inversión de más de 1.600 millones de pesos durante este año. También es importante destacar que se aumentaron los subsidios de los proyectos de investigación del 2020 en el 25%, otros 300 millones que fueron colocados en el sistema. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los más de 600 millones que se destinaron a atender la pandemia y el coronavirus, financiando proyectos en esta área. A estos esfuerzos, que fuimos sumando 1.600, 600, 300, le sumamos ahora otros 745 millones que están destinados mayormente a equipamiento de laboratorios. Hoy en día, si uno quiere realizar un test de diagnóstico por PCR, necesita un termociclador, y estos salen del orden de $60.000. Si uno quiere estar trabajando en cualquiera de estas temáticas, necesita un termobloque para mantener la temperatura. Bueno, esto es inversión en justamente el equipamiento de 212 proyectos. Hay 212 proyectos en todo el país y se les financia la compra de equipamiento. Mayormente va para este destino. Respecto del SAOCOM, ustedes saben que Argentina tuvo durante la etapa 2003-2015
todo el desarrollo satelital. En el 2007 comenzaron a desarrollarse este proyecto SAOCOM, ya diría al fin del gobierno de Néstor, proyectos viejos, pero que no se habían ejecutado, son proyectos de los 90, construir satélites con Italia, satélite de observación, pero que recién se ponen en la práctica a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales durante el gobierno de Néstor y Cristina. Estos satélites, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, fueron puestos en órbita. El primero fue en el 2018 y el segundo correspondía ponerlo en órbita en el 2020, ahora en marzo. Son satélites de observación, satélites que observan de una manera muy especial porque lo hacen a través de radares, ¿no? Tienen unos radares de altísima complejidad, radares que operan en banda L con microondas y que construyen imágenes a través del radar, con lo cual no hay problema con que haya nubes, sea de día o sea de noche. Y aparte penetra 1 metro en el suelo, con lo cual también nos permite sacar información sobre el estado de nuestro territorio en cuanto a, por ejemplo, en la zona núcleo, la cantidad de agua para los productores rurales, para aquellos que están sembrando, tienen la cantidad de agua y pueden tener la cantidad de agua, pero también hay que tener en cuenta que permiten observar el mar y permiten saber si tenemos incursiones de barcos en nuestras jurisdicciones. Aquí viene también el tema de la soberanía, ¿no?, que hablamos un poquito recién. El SAOCOM permite también seguir y observar el mar. Entonces, este satélite fue postergado el lanzamiento en marzo por el tema de la pandemia, se iba a poner en marcha, en órbita, pero no teníamos garantizada que los servicios siguientes, el seguimiento del satélite, pudiera hacerse con la seguridad que requería, porque el hemisferio norte, donde había muchas de las bases que hacen el seguimiento, estaban en una situación complicada. Ahora eso se pudo garantizar y a fines de este mes vamos a tener la puesta en órbita del SAOCOM 1B. Aquí hay que destacar una cosa, estos satélites se continuaron construyendo en la época de Mauricio Macri. Ustedes se acuerdan que el ARSAT-3 no, el ARSAT-3, que es de telecomunicaciones, que dependía de la Argentina, se paró totalmente. ¿Por qué se continuaron estos satélites? Simplemente porque había un compromiso con Italia, porque estos satélites están dentro de un programa y de cooperación con la Agencia Espacial Italiana. Entonces el gobierno no pudo frenarlo, frenar la construcción que ya había sido iniciada en la época de Néstor y Cristina, sino que tuvo que seguirlo porque era un papelón internacional. Pero lo hicieron, ¿se acuerdan ustedes la frase de Macri cuando bajó en el aeropuerto de Bariloche y dijo, bueno, no va a haber plata para INVAP, ¿no? Bueno, yo creo que si hubieran podido descontinuar, hubieran descontinuado también los SAOCOM, pero realmente era un papelonazo y lo siguieron. Hoy en día continuamos con el plan satelital y ya tenemos los planes para los próximos satélites en los próximos años, y como ustedes saben, el ARSAT-3 se va a construir y lo va a construir INVAP. Es un gran orgullo y una profunda emoción escuchar esto por su parte, señor ministro. Bueno, y respecto a nuestro presente, ¿no?, que todavía estamos en un presente dentro de la pandemia, quería preguntarle cómo pudieron dotar de herramientas también y cómo pudieron aportar desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología al sistema de salud, que venía también muy golpeado por el neoliberalismo. Y bueno, ¿cuánta incidencia tuvo este cambio de la ciencia en el lenguaje de la política de la que usted hablaba por parte del gobierno nacional? Y también se emplearon algunas metodologías que pudiesen hacer que se pudieran generar planes a un plazo mucho más corto de lo que en general suele hacer este tipo de ministerios, que es a mediano y a largo plazo. Sí, ustedes saben que la pandemia apareció por allá, por fines de febrero, como una realidad que iba a impactar a la Argentina, y la verdad que desde el Ministerio teníamos ya la idea de trabajar sobre temas concretos, un poquito esto de apropiarse del conocimiento, ¿no? Queríamos que esta gestión se caracterizara por poder no solo responder a la comunidad científica, pudiendo financiarla, sino que esa comunidad científica trabajara tratando de resolver problemas concretos. Así las primeras acciones de este ministerio fue sumarse a la mesa de Argentina contra el hambre, ¿no? Pero bueno, eso era, ¿se acuerdan ustedes?, enero y febrero, y la verdad que a principios de marzo nosotros ya
teníamos el tsunami de la pandemia acercándose y debíamos responder. Recuerdo que el 9 de marzo, justamente el día que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como pandemia, nos reunimos distintos actores del sistema de ciencia y de salud en el ministerio, una reunión muy larga de casi 3 horas, estaban los laboratorios nacionales de producción de fármacos, estaban funcionarios del Ministerio de Salud, había virólogos, infectólogos, estaban presentes biólogos moleculares. La verdad que ahí nos pusimos a pensar qué podíamos hacer en estos 4 meses que veíamos que teníamos de ventana de tiempo, no había mucho más. Y bueno, ahí en esa discusión surgieron algunas oportunidades, ¿no? Y salió, digamos, se vislumbró el hecho de los diagnósticos. ¿Y por qué decimos los diagnósticos? ¿Por qué es tan importante haber desarrollado los kits de diagnóstico? No solo está el tema de hacerlos en el país, sino que aparte nosotros tenemos un número limitado de termocicladores para hacer PCR. Y ustedes saben que los casos... Son carísimos además, ¿verdad, Roberto? Son carísimos. Son muy caros, cada equipo está en el orden de los $80.000, cada kit sale cada determinación son $25, y por otro lado, tenemos una cantidad finita de esos termocicladores. Y en este momento, con 4.200 casos como hubo hoy, tenemos los termocicladores saturados, ya no es posible aumentar esa capacidad. Entonces, lo que pensamos, y con muy buena razón en ese momento, era poner otros jugadores en la cancha. Tener test de diagnóstico de virus que nos permitiera a nosotros poder hacer determinaciones no con un termociclador, sino que en un simple laboratorio, con un termobloque y unas condiciones de bioseguridad, se pudieran hacer y hacer entrar a jugar en la cancha a otros actores. Bueno, y eso se logró. Hoy en día tenemos ya 2 test de diagnóstico de virus, hay prácticamente ya entregados más de 30.000 al sistema de salud, hay otros 80.000 que van a entrar en este mes, y para agosto está prevista casi 1 millón de determinaciones más. Ponemos a disposición del sistema de salud otros instrumentos, ¿no? También apareció el test de diagnóstico de anticuerpos, porque ustedes saben que está dando información muy valiosa, ¿no? En la Villa 31... los anticuerpos policlonales, que son más conocidos como plasma, con el famoso tratamiento. Claro, vos fíjate que cuando cuando hablamos ya ahora de terapéutica, ¿no? De qué podemos hacer para los pacientes, ¿no? Tenemos diagnóstico y ahora tenemos el tema de cómo vamos, qué remedios tenemos, qué podemos hacer, ¿no? Porque los fármacos hoy en día todavía están en ensayo clínico, ¿no? Si uno habla de la hidroxicloroquina o el remdesivir, o habla de la dexametasona, que es la única que tiene algo de estudio clínico realizado, la verdad es que estamos todavía probando. Y acá la Argentina optó por una estrategia, ustedes se acuerdan de Maistegui, por allá, cuando enfrentábamos el virus de Junín, que era darle plasma de una persona que se hubiera curado, que tiene anticuerpos, dárselo a una persona que está enferma y que posiblemente pueda terminar en terapia intensiva. El plasma convaleciente permitió reducir la mortalidad en el virus de Junín del 30% al 3%. Y luego apareció la vacuna, y eso eliminó el riesgo. Hoy en día estamos utilizando la misma metodología, el plasma convaleciente. Cuando uno da plasma convaleciente, da anticuerpos, pero tiene que saber que hay anticuerpos. Entonces aparece el otro test, no ya de detección de virus, sino el test de detección y cuantificación de anticuerpos, que lo desarrolló la doctora Gamarnik del Instituto Lelvar. Otro instrumento que está siendo utilizado, más de 160.000 determinaciones han sido entregadas a los hospitales para tener este instrumento para poder saber cuántos anticuerpos tenemos. Y en la Villa 31 se hizo un estudio de cuántas personas tenían anticuerpos y se encontraron con la sorpresa que el 53% de la población de la Villa 31 ya tiene anticuerpos. Y por cada 9 asintomáticos hay un sintomático. Toda esa información está hoy obteniéndose con esos kits. Pero aparte avanzamos, como vos decíamos, en el plasma convaleciente, que hoy en día el doctor Fernando Pola, que está haciendo el ensayo clínico para terminar de validarlo. Tenemos desarrollos en respiradores.
universidades nacionales que desarrollaron prototipos, como la Universidad de Rosario, gente de la Universidad de La Plata, distintos lugares, la contribución de la empresa BEN, que depende de este ministerio, ATECME, que es la productora de respiradores en Córdoba. Las aplicaciones, ¿no? Hoy tenemos en estos celulares la aplicación Cuidar. Esto fue desarrollado por informáticos del CONICET en la Fundación Sadowski, ¿no? Entonces, quiero decirle a ustedes que hay muchas contribuciones de la ciencia que han sido trasladadas al Ministerio de Salud, al Gobierno Nacional, para enfrentar la pandemia. Y esa es la ciencia que queremos, ¿no? Después lo vamos a trabajar con el hambre, con la producción, pero esa es la ciencia que queremos, la ciencia y nuestros científicos dedicados a resolver estos temas. Bueno, ministro, la verdad que se nos voló el tiempo, la verdad que tendríamos para hacerle con mi compañera por lo menos 2 o 3 preguntas más cada uno, pero... Antes de cerrar, me gustaría preguntarle un poquito sobre los desarrollos de proyectos federales que le dieron empleo entre a 4.000 y 5.000 investigadores que volvieron a trabajar, ¿no? Son más de 900 proyectos de investigación que se implementaron. Esto significa trabajo para los investigadores, ¿no? Y si brevemente nos informa sobre el proyecto de ley de financiamiento escalonado para ciencia y tecnología que fue presentado esta semana. Bueno, en cuanto al primer tema, nosotros para hacer todo esto que te conté, diagnóstico, plasma, respiradores, todos estos proyectos fueron financiados por la agencia y por el ministerio. Fueron aproximadamente 500 proyectos de todo el país. De los 900 proyectos que se presentaron, ahí se seleccionaron 80 proyectos, pero además se hizo la convocatoria federal, que se presentaron 520 proyectos y fueron seleccionados 130. Esto implica 200, 300 proyectos que hoy en día se están desarrollando en el país, con muchísima actividad de los científicos que están abocados a resolver estos problemas concretos y que han vinculado el territorio, porque los proyectos federales tenían que venir con la firma de la autoridad territorial, con la de la provincia, para ser otorgados. Así que ahí hemos logrado una muy buena coordinación entre el territorio, la provincia, con el financiamiento y la participación de muchísimos científicos que, como vos decís, hoy en día tenemos una comunidad de unos 4.000 científicos abocados al tema coronavirus. Respecto del proyecto de ley, es un proyecto que ha presentado la diputada Claudia Bernaza, es un proyecto que se suma al que tenía en su momento el senador Perotti y al que había presentado también el compañero Guado de Pedro, el ministro del Interior, cuando estaba en la Cámara de Diputados. Veremos qué tratamiento tienen. Todos los proyectos que se están presentando en el área tienen como objetivo poder mejorar y darle un horizonte de previsibilidad a la ciencia en los presupuestos que vienen. Obviamente, todo esto se hace en el marco de una situación económica muy compleja para nuestro país, donde vamos a enfrentar una pospandemia con un 50% de pobres. Y de Argentina no es ajena a todo lo que viene ocurriendo a nivel mundial. Bien, señor ministro, le agradecemos muchísimo. Me despido entonces. Muchas gracias, Daniel. Gracias nuevamente al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. Gracias a la confianza de mis compañeros de CPI y a nuestro director, Claudio Barnex, que está siempre del otro lado ayudando a resolver todos estos desperfectos técnicos y a que salgamos lindos, lindas y lindes. Y a toda la audiencia, por supuesto, por acompañarnos. Y le decimos que se queden ahí, que no se vayan, porque a continuación seguimos con un programón, ¿verdad, Daniel? Sí, Eli, bueno, ministro, le pedimos un minuto que se quede con nosotros hasta que pasemos al segundo bloque. Ahora seguimos con la continuidad del programa y con los compañeros Natalia Mastrangelo y Juan Pablo Rosendo para la continuidad del ciclo. Ministro, un placer y muchas gracias. Esperemos que todas estas acciones del gobierno estén plasmadas y justamente quedaron bien en claro de que en los momentos donde más lo necesitamos, ahí tenemos a nuestros profesionales respondiendo a la gran pandemia que nos tocó vivir. Así que un placer haber contado con su participación. No, muchas gracias a ustedes. Claudio, vamos al segundo bloque del programa y la continuidad del mismo. Hoy el mundo supera los 7.000 millones de habitantes y el